el punto en el que estábamos y entonces recordar que lo que hemos hecho en el encuentro anterior fue el pasaje de la cosmogonía a la cosmología, sobre todo entendido como un proceso de secularización, esto es una búsqueda de la arjé, del principio, en términos racionales y no ya mágico-religiosos, como había ocurrido en las viejas cosmogonías. Llegados a este punto, estamos en el siglo VI antes de Cristo, en la Mileto jónica, en las colonias griegas del Asia Menor, con autores como tales Anaximandro y Anaxímenes, que se preguntaban fundamentalmente de dónde venían las cosas y cómo se producían las cosas. Vamos a llegar ahora al siglo V antes de Cristo, para inaugurar con este siglo V un nuevo período dentro de la historia de la filosofía que nosotros ya hemos aludido solamente en términos de línea de tiempo. Debemos ahora completarlo, y ese período es el período antropológico. Si trabajamos el término, y ahí lo tenemos en la segunda palabra, antropólogos, entonces vamos a ver que tenemos la raíz de anthropos, hombre, y logos, que en este caso lo vamos a traducir por estudio, por saber, de modo tal que el período antropológico se caracterizará por un período cuyo objeto de inquietud, objeto de problematización, es el hombre, el anthropos, y sobre todo el anthropos en relación a un advenimiento que está teniendo lugar, que se está consolidando, que es el advenimiento de la polis, de la ciudad-estado. El advenimiento de la polis se ha producido entre los siglos finales del siglo VIII, principios del siglo VII. Ahí tenemos el comienzo de las primeras poleis y estamos llegando al siglo V con la consolidación de la ciudad. A punto tal... ¿Quedan de lado los físicos, doctora? No quedan de lado. Simplemente que el eje de interés pasa por la cuestión política y pasa por el hombre como centro de preocupación. Las cosas no son excluyentes, pero ocurre sí que hay una mayor preocupación en torno a un objeto y pierde fuerza, pierde vigor el objeto anterior. Hablar de la polis es hablar de la filosofía, a punto tal de que Bernán, un autor que ustedes me han escuchado hablar de él, dice que la filosofía es hija de la polis, o, dicho en otros términos, que la polis constituye el medio de producción de la filosofía, como si se tratara de la cocina donde se produce
ese invento epocal que es la filosofía. Ahora bien, por lo tanto, vamos a tratar de ver fundamentalmente las relaciones entre el hombre y la ciudad. Gana protagonismo en la escena del pensamiento exactamente ese vínculo entre el hombre y los demás hombres, el hombre y la polis. Y sobre todo, el siglo V está atravesado por una confrontación, que ya vamos a ver de qué se trata, entre Sócrates y los sofistas. Lo primero que vamos a decir es que en este siglo V, si pensamos en el esquema general de la ciudad, hay un elemento que toma una importancia radical y es la palabra. La palabra constituye un instrumento de poder. La palabra es, dice Bernán precisamente, la llave de mando y autoridad sobre el resto de los instrumentos del Estado. La palabra ha dejado de ser la palabra privilegiada de un grupo para convertirse en un derecho, y ahí está la tercera palabra de nuestro vocabulario, isegoría, que es precisamente el derecho a la palabra que tienen los ciudadanos libres, portadores de derecho. Quedan por fuera del uso de la palabra política los extranjeros, los esclavos y las mujeres, que podríamos considerar grupos subalternos de esta polis del siglo V. La palabra se convierte en la herramienta del debate, en el ágora, en la plaza. Es una palabra de la controversia, es una palabra de la oposición, es la palabra que puede ser refutada, a diferencia de la vieja palabra mágico-religiosa propia de un pensamiento mágico-religioso, que es una palabra que por descender de la divinidad no puede ser refutada. Se trata entonces de una palabra que entra en un circuito o en un círculo agonístico. Y esta palabra agonístico obedece a una primera palabra que está allí contenida, agón, que es Una lucha. Lucha, perfecto. La palabra es polemos, la palabra es lucha, como dice Fernando, la palabra es combate. La palabra entonces entra en un circuito público de exhibición de la palabra, de uso de la palabra, de distintos usos de la palabra, pero fundamentalmente de una relación con una filosofía política. Dice Bernán que hay un nacimiento ambiguo de la filosofía. Por un lado, una filosofía que se muestra hacia el exterior y que se ocupa fundamentalmente de los asuntos políticos, y una filosofía que se repliega al interior y que se ocupa de otro tipo de especulación que no es exactamente la especulación en torno a los asuntos de la polis, a los asuntos de la ciudad. Digamos que esta palabra es una palabra encargada de convencer al otro, la palabra que estoy pintando, que es la gran protagonista del siglo V, una palabra que convence al otro
Y si ustedes piensan en el verbo convencer, es vencer. La palabra algo tiene que ver con el triunfo, algo tiene que ver con el triunfo discursivo frente al otro. Y la palabra está asociada a un valor capital que es peito. Peito, ahí está, en cuarto o quinto lugar, y peito es persuasión. La palabra entonces cobra una importancia de tal envergadura que se generan algunos movimientos en torno a la palabra y al lugar que ocupa la palabra, a punto tal de que podríamos pensar en que están haciendo una incipiente filosofía del lenguaje en tanto reflexión sobre el lenguaje, sobre la palabra como instrumento de dominación de los demás. Digamos que el que tenía retórica tenía poder. Exactamente. Fernando ha aludido a uno de esos dos movimientos a los que yo hacía mención, por un lado la retórica y por otro lado la sofística. En primer lugar, entonces, la retórica, que es la oratoria, el retor es el orador, consiste precisamente en el buen uso del discurso, el buen uso de la palabra, el uso correcto de la palabra, el formato correcto del discurso para convencer al otro en la asamblea, en los debates del ágora, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos nacer un movimiento cuyo foco es precisamente la palabra, cuyo objeto de reflexión y preocupación es la palabra. Propia, por otra parte, de la forma de gobierno que estamos transitando en el siglo V antes de Cristo, que es la democratía. La democracia es fundamentalmente un sistema de gobierno donde la palabra ocupa un lugar privilegiado. El segundo movimiento al que voy a hacer referencia, que gira en torno a la palabra como protagonismo, es la sofística. Bien, los sofistas desempeñan un papel importante en el siglo V, fundamentalmente porque se van a oponer en la actitud frente al objeto de estudio a otra figura rectora del siglo V, que es la figura de Sócrates. Vamos a empezar por pintar la sofística y vamos a ver en qué sentido después se va a producir una tensión con la figura de Sócrates. En primer lugar, los sofistas fueron los primeros maestros de filosofía, los primeros maestros pagos de filosofía que cobraban por sus lecciones. El público de estos sofistas ya lo podemos encontrar entre los señores jonios, de quienes tenemos noticias a partir del encuentro anterior, porque entre estos señores jonios que representaban una clase acomodada dentro del florecimiento económico de las colonias griegas del Asia Menor, era necesario saber hablar, era necesario tener elementos de cultura general, porque eso es un símbolo de poder, no solamente las riquezas
constituían un símbolo de poder, sino la posibilidad de dirigirse en la asamblea ante un auditorio y dar cuenta de las habilidades discursivas. Por lo tanto, ya en el siglo VI encontramos sofistas, maestros de retórica, maestros de filosofía, maestros de cultura general en las colonias griegas del Asia Menor, y los encontramos en Atenas cuando se produce del siglo VI al siglo V un desplazamiento geográfico a la Grecia continental que pasa a ser Atenas el foco de la civilización griega. Por lo tanto, estos sofistas constituían un grupo de maestros, como dije, itinerantes, que como producción histórica se explica a partir de la demanda existente por sus servicios o frente a los servicios que ofrecían. ¿Qué ofrecían? Lecciones de filosofía. Las primeras lecciones de filosofía y el uso adecuado de la palabra. He aquí que la reacción socrática no se hace esperar, fundamentalmente porque se va a oponer dos modelos de instalación frente al objeto filosófico. Sócrates considera un saber superficial al de la sofística frente a su propia pretensión, que es la búsqueda de la verdad. Mientras que Sócrates se arroga la búsqueda de la verdad, en el caso de la sofística encontramos una verdad a la medida del hombre, porque en última instancia el discurso es un discurso relativo, un discurso que obedece más a la conveniencia personal e individual que a una verdad de carácter universal, que es lo que busca Sócrates. Por lo tanto... Doctora, tenemos múltiples verdades, entonces. Exactamente, tenemos múltiples verdades, sí, tenemos al menos múltiples intereses que generan una verdad de tipo histórica, una verdad de tipo circunstancial, si se quiere, una verdad asociada al contexto histórico y no una verdad universal, una verdad general al modo de la que está buscando Sócrates. En la figura de Sócrates podemos volver a pensar en algunos tópicos, en algunos ítems que ya hemos trabajado, como por ejemplo el asombro, la admiración, la duda de la que hablaba Jaspers, porque en esa búsqueda de la verdad en la que se encamina Sócrates hay conciencia de no saber. El solo sé que no sé nada, como la declaración de un principio de ignorancia por parte de Sócrates, es la movilización a la pregunta, la movilización a un saber de tipo universal y no particular o relativo
como en el caso de la sofística. Por lo tanto, según Sócrates, lo que hay entre él y la sofística es una diferencia de instalación frente al etos filosófico, frente a un modo de hacer filosofía. Porque ustedes lo están viendo además o lo han visto en la Apología de Sócrates, la filosofía es un saber que enseña a morir con dignidad, con la dignidad que ha muerto Sócrates, que ha antepuesto a sus intereses privados precisamente lo general, que es la ley, lo universal, que es la ley. Si vamos a pensar ahora en algunas características de la filosofía socrática para poder oponerla o para ponerla en tensión con la sofística, digamos que Sócrates es el ideal del sujeto clásico, fundamentalmente porque es el sujeto de la calocagatía, y aquí está en la próxima palabra larga, calocagatía, y esta palabra calocagatía tiene una primera palabra que es kalos, bello, y una segunda palabra que es agatos, bueno, de modo tal que ambas palabras, calocagatía, significa noble. Ahora bien, esta nobleza no se trata de una situación aristocrática, no se trata de un estatus social, sino que alude a la naturaleza noble, a la madera en la que está constituido Sócrates, a la esencia de Sócrates, porque Sócrates se convierte en un tecnites, ahí lo tienen, después de etos, tecnites, K y H. Esto quiere decir, perdón, tecnites, esto quiere decir artesano, y Sócrates aparece como el artesano de su propia vida, como aquel que puede hacer de su vida un objeto bello, un objeto bueno y bello, uniendo definitivamente la filosofía con la vida, con el bios. Aquí lo tenemos en la última palabra, bios. Bien, entonces lo que se da en él es la alianza entre bios y filosofía, una vida filosófica, una vida que se lleva a cabo, que se sostiene bajo los parámetros de la filosofía. Su búsqueda es la búsqueda de un concepto universal, esto es, de un concepto que no tenga que ver con el relativismo antropológico, que no tenga que ver con la contextualidad, con la situacionalidad del ser humano, sino con un concepto, por ejemplo, el de justicia, que esté por encima de todos los hombres. Sócrates es, además, la figura de Sócrates es interpretada como la figura del parresiastés, ahí lo tienen, parresiastés, y este parresiastés es
precisamente aquel del hablar franco, aquel que habla con franqueza, aquel que no se guarda nada al hablar, porque se halla en posesión de la verdad o en el camino de la búsqueda de la verdad. Marti, trata de hacer menos ruido, por favor. Por otra parte, Sócrates, hay que ubicar a Sócrates en dos conceptos que ustedes conocen ya, también a partir de Jaspers, que son el de epimeleia y epistrofe geautú, precisamente porque lo que Sócrates hace es invitar a la juventud ateniense, aquellos sobre los cuales tenían llegada también los sofistas, a hacerse cargo de sí mismos. ¿Es una inquietud la epimeleia? Como usted es una dijo. Inquietud. Empieza claro. por ser una inquietud. Perfecto. Y luego se convierte en un etos, en una manera de ser. Bien, entonces Sócrates, con esa función de tábano que le conocemos, de estar cercano a los jóvenes y aguijoneando a los jóvenes, precisamente para que tuvieran la posibilidad, la inquietud, como dijo Fernando, de hacerse cargo de sí mismos. Bueno, mis queridos, hoy tenemos un bloque solo porque tengo que ir al médico. Hemos dado lo que hemos querido, lo condensé. La próxima clase vamos a dar Platón, el Platón político, precisamente a partir de estos antecedentes, sobre todo porque Sócrates considera que el sofista es aquel que con esta actitud daña la ciudad. Entonces vamos a oponer el sofista al filósofo de cuño socrático platónico. Les recuerdo que el lunes estará abierta los tópicos para el examen. Va a ser muy corto, va a ser muy fácil, no se hagan ningún problema por el examen, y lo tendrán que entregar el 24. El 17 lo abrimos y el 24 lo entregan. Bueno, les dejo. Sí, Fernando. No, la última. Discúlpeme, sí. Doctora. En la alegoría, en la defensa de Sócrates, escrita por Platón, en ese hermoso diálogo, ¿tenemos que creerle? Le digo por qué. Según Jenofonte, que estuvo presente, él dice que cuando lo condenan, no es que da una mina de oro más o no sé qué, que queda así, tranquilo. Y hay otros autores que dicen que ni siquiera estuvo presente en el juicio. Bien. ¿Hay que creerle a Platón? Es controvertido en realidad la presencia o no presencia. Lo que es un hecho y lo que importa más allá de la controversia es la serenidad, sí, para soportar el juicio y para poner por encima del interés personal la ley. La ley. Exactamente. Muy amable, doctora. No, disculpen, tengo que ir al médico en esta oportunidad. Cuídense un cariño mucho. Grande. Otro cariño. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Pancho, gracias. Pancho, por favor, subí la clase. Gracias, queridos. Será hasta el lunes. Chau, chau. Chau, Pancho.